Bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con la palabra de Dios y ver cuánto nos dice en este momento presente. Vamos a dar inicio al estudio de la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a hacer un estudio introductorio y partiremos desde esa conciencia de estar en Dios y disponernos para que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine. Padre misericordioso, en este momento abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, para que seas tú el que nos ilumines y con tu Espíritu Santo nos conduzcas para que esta palabra nos ayude a vivir más en comunidad, como discípulos misioneros en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, esta epístola o carta segunda de San Pablo a los tesalonicenses, también dirigida desde Corinto. Unos meses más tarde o año, se supone que entre el 51 y el 52 después de Cristo, Pablo vuelve a escribir a los cristianos de Tesalónica. Esta segunda carta tiene en apariencia un tono más impersonal y reitera casi por entero las enseñanzas de la primera sobre la venida del Señor, lo que ha llevado a algunos a dudar de la autenticidad de esta carta. Pero su tono y la reiteración de los temas se aplican suficientemente por el deseo de Pablo de corregir falsas interpretaciones que algunos habían hecho de sus palabras en la primera carta. Sobre todo sobre la venida del Señor. Ambos escritos se complementan y se completan a la vez, y su autenticidad queda atestiguada por la antigua tradición de la Iglesia. Es decir, aunque hay muchos estudiosos que al momento están dudando sobre la autenticidad de la carta, es decir, que pudo haber sido una pseudonimia, otra persona que, tomando la forma de Pablo, escribió posteriormente esta carta. Sin embargo, la tradición desde antiguo nos asegura que es Pablo. Entonces, para cuestión de fe y de enseñanzas, vamos a continuar tomando en cuenta que es Pablo el que escribe a la iglesia de Tesalónica. Tiene básicamente 4 puntos. Es muy corta, tiene 3 capítulos, pero tiene 4 puntos. El primero es el saludo y la acción de gracias, que es muy similar a la primera de Tesalonicenses. Son breves las palabras e impersonales. Recuerdo algunos de los motivos principales de la acción de gracia. ¿Por qué dar gracias? ¿Por qué hacer Eucaristía? Porque en el fondo es eso, dar gracias es hacer Eucaristía, que ya se ha puesto en la primera carta. Entonces el primer momento es el saludo, que es bastante impersonal, y la llamada a acción de gracias, que no solamente es gracias por lo que se recibe, por la comunidad, sino gracias a Dios por todo lo que otorga, todo lo que entrega. Un segundo punto que deberíamos tomar en cuenta es la corrección de las falsas actitudes ante la venida del Señor. Y esto es interesante porque, ya sea de otro escritor, ya sea de Pablo, tiene una importancia fundamental, porque está corrigiendo las falsas interpretaciones que han hecho sobre la venida del Señor. Como se dijo que el Señor venía pronto,
Algunos dijeron, bueno, ya no hay que trabajar, ¿para qué hacer cosas? Mejor quedemos tranquilos. Entonces, Pablo va a corregir esto. Estas falsas actitudes son, primero, interpretar las dificultades que atraviesa la comunidad como señal de una venida inminente del Señor, que ya Pablo lo había dicho en 5:12 anteriormente, ¿no? En la carta anterior, que la venida era inminente. Y dice, bueno, ahora vamos a corregir eso. Lo que está pasando, los traumas que hay, los problemas que están dándose, no significan que ya viene el Señor. Y mire que eso, ¿cuántos siglos hace de eso? Y todavía hay mucha gente hoy que sigue viendo los signos, por ejemplo, la guerra, el hambre, el cambio climático y otras cosas, como que ya Cristo viene. Dice, no, ese es un error. Las tribulaciones son algo inherente a la vida misma y también a la vida cristiana, y por lo tanto son transitorias. Es decir, los problemas, las tribulaciones le suceden a todas las personas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nos situamos ante ellas? ¿Cómo vivimos esas tribulaciones? ¿Cómo las entendemos? Para unos, pues, son malas. Para otros descubren que para el que ama al Señor, todas las cosas le vienen a bien. Y por lo tanto, aun las tribulaciones, los problemas, tienen algo provechoso que nos enseña, algo que nos transforma, algo que nos llama a una vida nueva. Unos textos que nos hablan de que todo es transitorio, todo pasa. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista o lo aguante. El dicho popular. Y es que todo es transitorio, nada se queda, todo pasa. Junto a esto, unos textos del Antiguo Testamento le sirven a Pablo para probar su afirmación. Es decir, usa textos del Antiguo Testamento con los cuales afirma y prueba pues esa afirmación. Dios no dejará impunes a los que ahora les están haciendo sufrir. Esta visión es del Antiguo Testamento. Recuerden que Pablo va madurando, es un hombre que va madurando paulatinamente, y él va descubriendo cada vez más ese misterio de Dios. En estas que son las primeras cartas, entre el 49 y el 52, son las más recientes de él. Las demás son más tardías. Entonces, en esta primera él todavía está madurando y todavía se apega mucho a cuestiones del Antiguo Testamento, sobre todo la visión de castigo, que luego él irá superando, ¿no? Entonces, él va a decir que no queda impune todo el mal que están haciendo los paganos o los judíos a el pueblo de Jesús, a los seguidores de Yoshua. Dios no dejará impune a los que ahora les están haciendo sufrir. No son señales de la próxima venida, sino acicate para mantenerse firmes en el deseo de hacer el bien. Es decir, lo que está diciendo Pablo y lo que está sucediendo no es que eso esté evidenciando que ya Cristo viene, sino que las tribulaciones, los problemas son acicate, hacen que nos pongamos firmes, nos unan, nos aferre, nos amarre a una nueva actitud, y es permanecer fieles, mantenernos firmes en el deseo de hacer el bien y de vivir según la fe. Por eso él va a explicar que lo importante es vivir según la fe. Segunda cosa, o segunda actitud falsa, atribuir a Pablo las afirmaciones de que la venida del Señor es inminente. Sin embargo, nosotros hemos leído en la carta anterior que él lo decía.
que era inminente la venida. Pero la forma como la interpretan no pertenece a Pablo. Entonces eso es lo que dice, que atribuir a Pablo las afirmaciones de que la venida del Señor es inminente, de 2:1-3. La carta desautoriza tal afirmación. Quizá algunas expresiones de tono escatológico, es decir, de lo final, de lo que vendría al final. De la primera carta dieron pie a esta engañosa percepción del mensaje de Pablo. Es decir, ya en la primera carta había unos temas escatológicos, la venida del Señor. Pero precisamente la manera errónea de percibir lo que Pablo presenta es lo que llevó a la gente a creer que ya Cristo venía, era inminente. Tercero, las señales que precederán a la venida del Señor, la apostasía, la manifestación del hombre impío, del adversario en español, le Satán en hebreo, ¿no? Y de los prodigios realizados por el influjo del adversario, le Satán, realizados son oscuros. Su mala interpretación daña la fe. Es decir, que aunque menciona esto, el adversario, lo contrario a la fe, si se interpreta mal, daña la fe, nos hace daño. Si se interpreta mal, nos mete en el miedo, nos mete en el juicio, y esto daña la fe, hace daño a la fe. Además de esto, también mirar algunos elementos para entender. Para nosotros resultan también indescifrables, a pesar de las explicaciones que se han propuesto en la exégesis sobre esta carta, en la hermenéutica sobre esta carta. Es decir, esos elementos son bastante indescifrables. Nos cuesta mucho entender lo que significa. En general, alude a las situaciones de persecución y a las limitaciones que encontraban las primeras comunidades en algunas zonas del Imperio Romano, provenientes tanto de parte de las comunidades judías como de las autoridades romanas. Es decir, que hubo comunidades en el ámbito romano. Recuerden que Roma no solamente como imperio estaba en Italia, lo que hoy es Italia, sino que abrazaba un montón de territorios. Entonces, dentro de ese imperio, habían lugares que eran más duros en la persecución. Por dos motivos. Habían más judíos y los romanos eran más fuertes en su culto imperial. Por lo cual, los judíos perseguían a los seguidores de Yoshua, porque los creían heréticos. Y los romanos también los creían heréticos, porque no aceptaban el culto imperial. Había una persecución. Entonces, en ese contexto de persecución ya hay que entender las palabras de Pablo. Unas comunidades perseguidas, unas comunidades que están siendo heridos, muertos incluso. ¿Qué les queda pensar? Dios no puede dejar esto impune. Nos están persiguiendo, nos están haciendo daño. Veamos la escritura antigua, porque también hay que ver eso. Para Pablo, ¿qué escritura? ¿Cuáles son las sagradas escrituras? El Antiguo Testamento. Pablo no está viendo las sagradas escrituras como los evangelios, ni sus propias cartas. O sea, para Pablo sus propias cartas son cartas pastorales. Él no las entiende todavía como palabra de Dios. Y tampoco habla de los evangelios que aún no son escritos. Recuerden que el primer evangelio, Marcos supuestamente, o el evangelio Q, deben ser como del año 55, 65 hacia arriba. Tanto que Marcos es probablemente del 65 después de Cristo. O sea que hubo haber una fuente Q en los 55, 60 por allá, que se perdió, no se ha encontrado. Pero sabemos que existe por la referencia que hay en los evangelios. Entonces, ¿qué pasa? Que en medio de esa situación, la única referencia que tiene Pablo como palabra de Dios es la Torá
y la Tanaj, o sea, en general, el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué dice Dios de los que persigan a Israel? Que ellos morirán, que todos los que persigan al pueblo de Dios van a ser exterminados. Entonces, eso lo aplica ahora a su comunidad. Dice, el Dios de Israel, lo mismo que hizo por los perseguidores de Israel, hará con los perseguidores del nuevo Israel, que son los seguidores de Joshua. Entonces, esto tomarlo en cuenta para entender. Tercer punto, la comunidad en espera escatológica. ¿Qué significa eso? Que esta carta también presenta a unas comunidades en espera de que se dé lo final ya. Lo escatológico. Escatón significa lo que está más allá, al final. Lo que ya queda realizado, donde no hay más posibilidades de realizarse. Es decir, la plenitud en Dios. Esa plenitud en Dios se hace realidad en nosotros y se le llama eso escatón, la escatología. Entonces, la comunidad de Tesalónica está a la espera escatológica, está esperando la llegada final. Y aquí es donde pues entra este detalle o estos detalles que son de suma importancia. Y miren que ya recuerdo que no podemos entender esa esperanza escatológica como algo que ya va a suceder y que Jesús vendrá en una nube y lo veremos en esa nube, entendiendo que en realidad cuando habla de nube, tanto Apocalipsis, tanto Pablo, están hablando de aquella nube del Éxodo que indica la presencia de Yahvé. Es la nube que de noche era una cuestión de fuego, una columna de fuego, y de día era una nube que los cubría del sol cuando iban por el desierto. La nube es la presencia de Yahvé. Es la nube cuando Jesús es bautizado. La nube, presencia de Dios. Entonces, importante no caer en falsas interpretaciones. Cuidado con eso, dice. Este tercer punto de la comunidad en espera escatológica lo vemos en el capítulo 2, del 1 hasta el capítulo 3, versículo 15. Se ve todo el tema de la esperanza o la espera escatológica. Y reitera las actitudes que ha de tener la comunidad cristiana en este tiempo de espera de la venida del Señor. La comunidad debe estar expectante, velando y orando ante la venida del Señor. Y aquí tenemos que referirnos a la interpretación que dieron varios padres de la iglesia y que hablaban de las tres venidas de Jesús el Cristo. La primera venida es su venida en la carne. Vive como nosotros, nace como nosotros, sufre como nosotros, ama, camina con nosotros y da la vida por nosotros. Y en particular nos enseña a vivir a nosotros como Él. La segunda venida es la venida final. La venida final es cuando le veamos cara a cara, le veamos tal cual es. Esta venida final, por muchos teólogos, es vista como cuando el momento de la muerte. Es el momento de la muerte. Es la venida final porque es la venida final para todos. Pasado el momento de la muerte, todo queda sin tiempo. Por lo cual, para cada uno la muerte es el momento final de todos. Ya sea se muera en el 80, ya sea en el 90, ya sea en el 2000 o en 1200, todos acceden a la misma vez a la eternidad, porque el tiempo es hacia acá, hacia el espacio-tiempo. Hacia la eternidad ya no hay tiempo ni espacio.
Todo el que pasa, no importa el año que sea, cae de inmediato en la eternidad. Por eso es la venida final, según algunos estudios teológicos. Esa es la segunda venida. Para otros, la segunda venida será eso, lo que dice el texto, literalmente: Jesús vendrá en una nube, todo el mundo lo verá, se llevará a uno, dejará a otro, pero no podemos olvidar que esto es figura, es una forma textual de escribir. Y la tercera venida, que algunos padres de la iglesia sustentan, es la venida del hoy. Jesucristo está viniendo hoy. Por lo tanto, la espera de la comunidad escatológica, es decir, del final, o de los tiempos finales, o de los momentos finales y plenos, tiene que vivirse hoy. Porque Jesús viene hoy, su tercera venida, en cada persona y en cada acontecimiento. Y como dice el prefacio de Adviento, para que lo recibamos en la fe. Es decir, solo podemos ver desde la fe la venida del Señor en cada persona. Y esta mirada va más allá de los ojos. Porque, ¿qué vemos desde los ojos? Desde este mundo espacio-temporal. Lo que vemos: altos, bajos, negros, blancos, me lo lleva bien, me lo llevo mal, me cae bien, me cae mal. Eso es lo que vemos con los ojos. Con los ojos no podemos ver a Jesús que viene. Por eso, la esperanza escatológica de la comunidad es ver más allá de los ojos físicos, del oftalmos, en griego, de viene oftalmología. Es ver con el blepoi o blepo, la visión interior. La comunidad cristiana va creciendo en la capacidad de ver con el corazón. Cuando la comunidad madura, es capaz de descubrir a Jesús que viene en cada persona y en cada acontecimiento, para recibirlo en la fe. Y dice el texto: y por amor, o por el amor, dar testimonio del Evangelio. Cuando alguien viene a la comunidad, cuando nos encontramos con alguien, darnos cuenta que allí viene Cristo. Por la fe. Y por el amor que vivimos, dar testimonio del Evangelio. Es decir, recuerden que el Evangelio no es un libro. El Evangelio es la vida de Jesús. Dar testimonio del Evangelio es dar testimonio de la vida de Jesús. Entonces, la comunidad ha de vivir esto. Por eso es importante las actitudes de espera de la venida del Señor. Y aquí hay también tres elementos importantes. El primer elemento que llama esa espera, esa esperanza escatológica, es la fidelidad a las enseñanzas recibidas. Las enseñanzas que Pablo dice o da, otorga, son las que él ha recibido del Señor. Por lo tanto, es la fidelidad a las enseñanzas de Jesús mismo. Una comunidad en espera escatológica es una comunidad que busca continuamente ser fiel a las enseñanzas del Señor. No es que cuando un acontecimiento se anuncia, entonces todo el mundo corre a buscar las iglesias y las comunidades. A veces hay noticias, por ejemplo, ahora que tenemos internet, las noticias que son así un poco duras, la gente les da miedo y entonces vamos a buscar al Señor. Hay que tener cuidado porque hoy lanzaron dos noticias al respecto, ¿no? Una es la del posible meteoro que pase cerca de la Tierra, y el otro es de una profecía de Nostradamus que tiene que ver con este mes, el mes séptimo, no este mes, el mes séptimo de este año, ¿no? Entonces, pero cuando la gente oye eso, pues ahora sí voy a buscar a Dios. No, es una cuestión de ir madurando, no es por miedo. Es una maduración en el amor, es sabernos amados infinitamente. Y la respuesta a ese amor infinito es sabernos amor
para amar a los demás. Entonces, la fidelidad a las enseñanzas recibidas. Esto lo veremos desde el 2:13 al 3:15 de la carta, ¿no? Pablo les transmitió de palabra y por escrito unas enseñanzas. ¿Qué enseñanzas fueron? Las de Cristo. ¿Qué enseñanza él daba? Aquel que lo vio a él y que él lo vio. Aquel que le habló. Él lo oyó en su palabra y lo vio en la luz. ¿Qué es lo que a todos nos pasa? La palabra nos habla, Dios nos habla, y si entramos en humildad, si nos caemos en tierra como Saulo, entonces seremos capaces de ver la luz, es decir, de ver lo divino en la palabra, de ver al divino que nos habla. Ahora mismo nos está hablando el divino en su palabra, y si yo le escucho, lo primero que va a decirme es lo que le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, Rory, Rory, ¿por qué me persigues? Y si estoy en Bosnia y Herzegovina, voy a decir, pero ¿cuándo? Si yo estoy rezando siempre, yo comulgo, ¿cuándo? ¿Sí? Cada vez que lo has hecho con uno de mis hermanos, conmigo lo haces. O yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Ve? Yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces, la fidelidad a las mismas, a esa palabra, es la garantía de su fe y de su vivencia cristiana en paz, en el shalom de Dios. Una comunidad que ha crecido en la fe vive en el shalom, en la plenitud de los bienes divinos. Vive abierta sabiendo que todo es plenitud de bienes. Y repito, aun aquello que parece malo, ahí viene un montón de bienes, porque a los que aman al Señor todas las cosas le vienen a bien. ¿Sí? Segunda cosa, la importancia de la oración comunitaria. La importancia de la oración comunitaria. Esto lo va a decir en el capítulo 3 del 1 al 5. Ahí va a reafirmar la importancia de la oración comunitaria, que debe tener como objeto la propagación del mensaje y la fidelidad al amor de Dios y la tenacidad de Cristo. Entonces, es importante la oración comunitaria. Entonces vamos a ver, cuando habla de oración comunitaria, también lo veremos en su momento, pero ya desde ahora, ¿a qué se refiere con la oración comunitaria? Recordemos que los judíos hacían oración básicamente el Shabbat. Los otros días también, claro. Pero el día de máxima oración es el Shabbat. El Shabbat es día del Señor. Pero, ¿qué decía el judío sobre el Shabbat? Decía, lo que pasa es que en 6 días lo dedicamos a trabajar, a cultivar la tierra, a cuidar los animales, a lo que sea del trabajo. Pero hemos de dedicar un día al estudio de la Torah y a la oración. Es decir, el Shabbat no es como lo que hoy es para nosotros el domingo, el día de pasear, el día de estar con la familia, pero estar con la familia en sentido relax. No, el día del Señor es para estar con la familia en el Señor. Es decir, en la palabra, en la celebración, y para los primeros cristianos era la Eucaristía en las casas. O sea, la máxima oración para los primeros cristianos era la Eucaristía, porque en ella combinaban oraciones judías con lo revelado en Cristo. Bueno, lo que son las plegarias que llamamos nosotros vienen y tienen su origen en las Berakot o Berajot hebreas. Es que eso no se inventó así nada más. Eso tiene una tradición. Entonces, las Berajot judías se vivían en la Eucaristía. Además que desde siempre, desde que hay memoria de la Eucaristía
en los sacramentarios, etcétera, en los padres de la iglesia, siempre se leían textos bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento luego. Al principio solamente el Antiguo Testamento, que incluía los profetas, el Pentateuco, los Salmos, y se fue haciendo este ver en la palabra de Dios la presencia del Señor, por lo cual esa palabra era gestora de oración. Entonces, una comunidad orante, cuya oración primera es la Eucaristía. No hay oración más grande, ni hay oración más escuchada por el Padre que la Eucaristía, porque es la oración hecha por su único Hijo, cabeza y cuerpo, Jesús Cristo y el cuerpo Cristo, o cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, la oración más escuchada. Por eso la Eucaristía es o constituye todo el amor entregado del Señor de la gloria, todo el amor entregado, toda la vida entregada. Decía un pastor que se convirtió a católico, pero antes de ser católico, él decía: si los católicos creyeran que de verdad en la Eucaristía está Jesús, deberían estar de cabeza allí, todos. Y cuando se hizo católico, ha sido prominente católico ahora, ¿ve? Escritor y todo lo demás, ¿no? Entonces, nosotros a veces como cristianos católicos no entendemos un poco o mucho lo que realmente tenemos. No entendemos el tema de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la hemos lanzado hacia lo mágico, no hacia lo comunitario. Entonces, la Eucaristía como mágica. No, la Eucaristía es como vivencia comunitaria de oración, donde el Hijo, cabeza y cuerpo, oran al Padre por el Espíritu Santo. Eso en la antigüedad se le decía aperinat. Aperinat, a pater per Christum in Espíritu Santo ad patrem. Todo es por el Padre, a través del Hijo, por el Espíritu Santo, y todo vuelve al Padre. Entonces, el misterio de una comunidad orante, que debe tener como objeto la propagación del mensaje primero. El objeto de una comunidad orante es el animarse para la propagación del mensaje de la buena nueva, es decir, ¿no? 2, la fidelidad al amor de Dios. La comunidad orante es una comunidad que crece en la fidelidad al amor de Dios. Y 3, la tenacidad de Cristo. O sea, una comunidad que así como la cabeza tuvo esa tenacidad, también el cuerpo ha de tenerlo. Y lo va a tener no por sí mismo porque sea un cuerpo valiente, sino que recibe toda la fuerza de su Señor, de su cabeza, que la guíe, que la dirige. ¿Sí? Entonces, bien, además de esto, entonces entender que la oración comunitaria de la iglesia, o sea, de la asamblea, incluye hoy la Eucaristía, oración con los salmos también, y cualquier, sobre todo, oración con la palabra. Eso incluiría la lección divina, por ejemplo, la oración de la y con la palabra. Cuando una comunidad se reúne en lección divina, ¿qué dice Jesús? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Tampoco eso no lo creemos. Ese es el problema nuestro. Nosotros decimos tener fe, pero es a un nivel. El nivel de conciencia de una fe firme aún no la hemos adquirido. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia?
¿Y por qué si yo puedo rezar solo? ¿Y por qué ir a la misa? ¿Y por qué Porque Jesús lo dijo. ¿Ve? Porque donde hay 2 o 3, allí estoy yo o más. Y queremos estar con Jesús. Y reunirnos en la oración, ya sea la eucarística, la acción de gracias, ya sea la oración con la palabra, la lección divina u otro tipo de oración, es garantía que ahí está Jesús. Si eso lo supiéramos, yo le decía un día que di un tema el sábado en una parroquia, le decía, imagínense que sale la noticia que por allá por Salitral se aparece la Virgen María. ¿Qué va a pasar? Dice una señora, todo el mundo va para allá. Claro, buses y todo el mundo a ver. Si siempre se nos está diciendo que Jesús está en la palabra, que Jesús está en la Eucaristía y que Jesús está en el hermano, y a veces lo defendemos porque es un dogma, Jesús está realmente en la Eucaristía, pero realmente eso es dogma en la mente, no es una creencia firme del corazón, porque si lo creemos firme en el corazón estaríamos de cabeza allí con el Señor. Si con la Virgen todo el mundo quiere ir en bus, imagínense a la presencia eucarística, a la presencia del Señor real, y no solo ahí en la Eucaristía, en la palabra y en los hermanos. Bien, 3, el trabajo. Un tercer tema que toca es el trabajo, del capítulo 3, 6 al 12, que se traduce en el cumplimiento de las propias responsabilidades, tanto en la comunidad como en la sociedad. ¿Por qué? Porque la ociosidad no tiene lugar en el mensaje cristiano. La ociosidad no tiene lugar en el mensaje cristiano. Y esto es porque recuerden que les dije que algunos decían, bueno, como Cristo ya viene, mejor no hacer nada. Quedémonos jugando dominó, tomando un cafecito, si ya Cristo viene. Entonces, la ociosidad no tiene lugar en el mensaje cristiano. ¿Sí? Además, que el ser humano, por ser hijos de Dios, somos entes transformadores. Si yo creo que no tengo energía, si yo creo que siento debilidad y le doy cabida a ese pensamiento, me voy a sentir débil. Me voy a sentir que no puedo hacer nada, porque así lo he creído. Recuerden, Jesús dice, hágase como han creído. Yo vi un caso de un chico que llegó a atenderse que apenas caminaba. Muy débil, que sentía muy débil, deprimido, no sé qué. Entonces le dijimos, bueno, mira, ponte en la pared. Pon tu mano en la pared. Comienza a hacerle fuerza a la pared. Empújala con todo lo que puedas. Y al rato de estar empujando, ¿cómo te sientes? Dice, bueno, he sentido que he hecho fuerza. ¿Te sientes más débil o más fuerte? Dice, ahora me siento más fuerte. Claro, es que puse mi mente en empujar y eso generó fuerza. Y haciéndolo creyó que iba generando fuerza, que realmente estaba empujando. Y así es todo. Así es todo en nosotros. Todo lo que pensamos se va haciendo allá afuera realidad. Pasando primero por el sentimiento. Se hace fuera en nosotros. Por eso es tan importante la fe, creer. No te digo que si crees verás la gloria de Dios, le dijo Jesús a Marta. ¿No crees lo que te he dicho? Que si crees verás la gloria de Dios, la manifestación de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, dice, y menos una ociosidad que se presenta o que pretenda basar en la próxima venida del Señor. Lo que dije. Es que yo ocioso porque ya viene el Señor. Nada de eso. Finalmente, la carta tiene una despedida. Entre el capítulo 3, del 16 al 18.
con una breve oración, una oración breve de deseo de shalom. ¿Por qué es importante el deseo del shalom? No es solamente decir la paz esté con ustedes, un decir, sino que ha de ser un sentir. Porque si yo deseo la paz, el shalom mejor dicho, de Dios para ustedes, lo digo, lo pienso, lo siento y lo digo, se va a hacer efectivo en ustedes. A menos que esté cerrado a la paz, como dice Jesús. Si no es hombre de paz, se devuelve. Si llega a una casa, digan shalom aleichem, traducido como la paz esté con ustedes. Y dice Jesús, si en esa casa hay gente de paz, la paz los llenará. Pero si no hay gente de paz, se devolverá a ustedes. Es eso. Entre más sentimientos de paz tengo, más pensamientos amorosos tengo, mi realidad, o mejor dicho, mi entorno que veo y que siento, se vuelve eso mismo. Entre más sentimientos tengo, pensamientos tengo de ataque y defensa, el mundo exterior se vuelve ataque y defensa. Porque la vida es solo un espejo. Jesús lo dijo de una manera muy bonita. Con la misma vara que mides, serás medido. Eso es el espejo. Con la misma vara que mides, serás medido. Es decir, lo que yo pienso y siento es lo que voy a ver allá afuera. Muy simple, ¿no? También está, dice, el deseo de paz y de comunión con el Señor. Por un lado, que vivan el shalom y que permanezcan, por lo tanto, en la comunión con el Señor. Comunión. Esa comunión es común unión. Es decir, es que me sepa unido a Él. No cerca de Él. Porque cerca de Él implica separación. Sino unido a Él, en Él. Este atisbo tan hermoso que el Papa Francisco manifestó en Gaudete et Exsultate, número 51. Hemos enseñado por mucho tiempo que Dios habita en nosotros, en nuestros corazones. Ahora debemos enseñar que nosotros habitamos en Él, porque Él es nuestro templo santo. Es decir, todo está dentro de Dios y nosotros estamos dentro de Dios. El ser conscientes de esto es una maravilla. Si estoy dentro de Dios y Dios me ama infinitamente, ¿quién me puede apartar del amor de Dios? ¿A qué de temerle? A nada. Porque precisamente vivo en su amor. La anotación también, el saludo va de mi mano, Pablo dice. Esa anotación no existe en este momento por sí misma. Que este escrito haya sido redactado directamente por Pablo, no sabemos. Es un recurso epistolar con el que los escritores querían dar mayor autoridad a su escrito. Marcar, Pablo les ha escrito o Pablo les escribe, era la autoridad. Pero tampoco hay argumentos decisivos para rechazar la autoría de Pablo con esta segunda carta. Así que estamos todavía en ascua. Puede que no sea de Pablo, puede que sea de Pablo. Pero lo más importante es que podamos vivir lo que esta carta nos enseña. Eso es lo definitivo. Que le escribió Pablo, que le escribió otro, pues ya eso no es de nuestra incumbencia del todo, ¿eh? Es bueno saberlo, claro. Pero lo que más incumbe es que acojamos la carta, acojamos esa palabra y la apliquemos a las comunidades de hoy, a nuestras comunidades, de tal manera que vivamos como comunidades en espera escatológica. ¿Qué significa eso? Comunidades en fidelidad a lo enseñado por Jesús, en fidelidad al amor de Dios y en fidelidad a la tenacidad de Cristo. ¿Sí?
Entonces vamos ahora a dar lugar para conversar un poco sobre esta introducción. ¿Qué les parece? Todavía no vamos a entrar en los capítulos, estamos en la introducción a la carta. Pero ya con la introducción podemos ver una radiografía de nuestras comunidades, de mi comunidad. ¿Qué importancia tiene realmente la oración en mi comunidad? La oración por excelencia, por antonomasia, que es la Eucaristía, ¿cómo la percibe la comunidad? ¿La percibe realmente como encuentro con el Señor? Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿La percibe realmente como presencia real? Mire, cuando alguien a mí me dice eso, es que Jesús está en presencia real en la Eucaristía. Entonces yo pienso, si creyéramos que es presencia real, estaríamos de cabeza en cada Eucaristía, porque creeríamos que allí está Jesús. Si decimos es que es presencia real, pero es solamente aquí, teórico, entonces es lo que pasa con nosotros. Sí, presencia real, pero yo voy cuando me da la gana, yo no siento, no sé realmente lo que es presencia real, sensitiva, experiencial. Entonces, ¿qué podemos ver en el hoy? ¿Cómo podemos ver nuestras comunidades hoy? Porque ya la próxima semana entonces veremos los textos que van a dar esa luz para la situación de las comunidades de hoy. La comunidad de hoy es perseguida, la comunidad de hoy se siente perseguida, o la persecución es de otra manera. ¿Ve? Ya no es el emperador, el culto imperial, ya no son los judíos que persiguen porque ven como blasfemos a los seguidores de Yeshua, pero puede que haya un culto universal, ya no imperial, un culto universal. El culto al dinero, el culto al placer, el culto al poder, el culto al cuerpo, incluso el culto al miedo, el culto al ego. O sea, que al no dárselo nos persiguen, y que para que no nos persigan mejor se lo damos, el culto. Y lejos de dar culto al Dios verdadero a través del amor, recuerden que la manera más firme, hermosa y producente de dar culto a Dios es a través del amor. Llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en Espíritu Santo y en verdad. Es decir, en Espíritu Santo es en el espíritu del amor, y en verdad es como Jesús, porque Él es la verdad. Entonces, un día se llegará a tal conciencia que veremos que no hay mayor culto que amar y vivir como Jesús. Ahí está. Entonces, miremos las comunidades. ¿Qué nos hace falta? ¿Será que somos cristianos de nombre y si vamos a las celebraciones, pero en el fondo somos idólatras y aún ni conscientes de ellos? Porque es lo que pasaba en tiempo de Roma. Los romanos o los del imperio, ellos daban culto al emperador, y ellos creían que eso era real, que así era y que era verdadero, y estaban en un error. Puede pasarnos a nosotros lo mismo, vivir de una manera u otra en la cual vivimos en un culto permanente al mundo, en donde oímos solo la voz del mundo, y esa voz del mundo la metemos incluso en la vida de la iglesia, porque la manera de vivir según el mundo la metemos en la misma iglesia. Entonces se vive igual en el mundo que en la iglesia. En el mundo la gente se odia, se juzga, no se hablan, se critican, igualito en la iglesia, cuando la vida eclesial debe ser una forma de vida que atraiga a los del mundo para que vean cómo se vive el amor, cómo se vive la paz. Entonces, mirando esto, ¿qué podemos decir? ¿Algo que decir? Todo parece que está muy claro. Buenas noches, Padre. Descubriendo cosas maravillosas en estas cartas, yo puedo testificar que
la asistencia a la Eucaristía. Yo era de las que iba a la Eucaristía, no por rutina, porque siempre he creído, pero hace un año yo estoy acompañando a mis padres enfermos y yo al principio me negaba al compromiso ese que significa tener un compromiso de dejar todo, ¿verdad? Y yo al principio andaba un poco inquieta y no sabía y estaba tiradera con mis hermanos que viven fuera y no había forma, ¿verdad? Y yo comencé a hacer una asistencia diaria a Eucaristía. Y eso que usted está diciendo es cierto. O sea, a mí me parece que yo siempre decía, yo no soy mucho de cuidar enfermos, porque yo siempre he sido docente y a mí me gusta esto, pero el Señor lo pone a uno y así es. Y la Eucaristía me dio, a través de la Eucaristía, yo comencé a sentir el gusto por lo que estaba haciendo, porque yo no sentía el gusto. Así que yo no me pierdo la Eucaristía diaria, porque cada vez que yo regreso a mi casa, regreso con alegría, conversar con ellos y todo, y cada vez pierden más energía. Y yo siento una tranquilidad en mi corazón, a pesar de que estoy pasando por un momento difícil. Muy bien, eso es un testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Porque precisamente, ¿qué te ha hecho ver Dios? Aunque no lo hayas trabajado tal vez intelectualmente, ¿qué te ha hecho ver? Que el mismo Jesús que está en la Eucaristía es el mismo Jesús que te espera en tu casa, en los enfermos. Yo recuerdo una vez, yo era seminarista, creo, ya era diácono. Yo fui a una casa y entonces saludé cómo estaba, y un muchacho, ya hoy es un adulto, un muchacho que tendría 19 años, 20 años, me dijo, ¿cómo estás? Dice, aquí acabando de salir de cuidar a mi Cristo. Eso me dejó impresionado. O sea, que un muchacho hablara así. Entonces le digo, bueno, explícame. Dice, no, es que yo tengo un tío que está parapléjico y yo vengo todos los días a bañarlo, a vestirlo y a darle de comer a mediodía. Su familia ya en la tarde le da, pero yo tengo esa tarea y ese es mi Cristo. Y dije, oh. Pero eso solo se entiende desde la fe. Cuando yo creo en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, cuando creo de verdad, creo de inmediato que está en la palabra y creo de inmediato que está en los hermanos. Si yo digo, no, yo creo que está en la Eucaristía, pero no está en los hermanos y no está en la palabra, esa fe no es real. Dice Jesús, no lo digo yo, San Juan, quien diga que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien ve, es un embustero, es un mentiroso. Porque para Jesús y su enseñanza hay una unidad irrompible entre Dios y el ser humano. Irrompible. Amar a uno es amar al otro, odiar a uno es odiar al otro. Irrompible. Por una sencilla razón, porque el Espíritu de Dios es nuestro espíritu. Hay un solo espíritu. El Espíritu de Dios es nuestro espíritu. Cuando el de cada uno, cuando yo odio a alguno, cuando me resiento con alguno, cuando juzgo a alguno, lo estoy haciendo conmigo mismo y con Dios. Claro. Y nuestro mismo ser nos los dice, porque nos da una intranquilidad, una situación de zozobra, una situación de malestar. Mientras que cuando estamos en armonía espiritual, por así decirlo, estoy en sintonía con Dios y con los demás, vivo en estado de paz. Nada me turba y nada me espanta, porque solo Dios basta, en palabras de Santa Teresa. Padre, buenas noches, compañeras también. Una pregunta, yo no soy bautizada, ¿verdad? Pero cada vez que yo están dando la Eucaristía y hago la reverencia y todo eso, yo siento paz, siento una tranquilidad, siento amor, y nunca he tomado la Eucaristía, nunca lo he hecho. Y no sé qué me brinda esa tranquilidad y esa paz.
O sea, es algo que no le puedo explicar, porque si me dicen, los demás saben porque toman el cuerpo de Cristo y todo eso, pero yo no. Ajá, muy bien. ¿A qué se debe? ¿Qué es? Muy bien. Lo que pasa es que recuerda que la Eucaristía es una presencia sacramental del Señor. Pero su presencia está en la comunidad, está en ti, está en los hermanos. Y Dios lo llena todo, estamos dentro de Dios mismo. En la medida en que yo me abro a eso, aunque no esté bautizado, puedo experimentar la acción amorosa de Dios conmigo. Y precisamente el bautismo que vas a recibir, pues estás recibiendo la formación que vas a recibir, ya es en la próxima Pascua. Ese bautismo lo que va a hacer es te introduce a la vida de la iglesia, de la comunidad, para vivir en comunidad, para colaborar con la comunidad, para evangelizar, para estar en pastoral, para darte como Jesús mismo. Pero Dios te ha estado amando desde siempre y para siempre, porque tu espíritu, como el de todos nosotros, que es uno solo, dice, los he elegido, consagrado y amado desde antes de la creación del mundo. ¿Ves? Entonces sigue experimentando ese amor de Dios y sigue preparándote para ese día grandioso del bautismo. No, y a veces también he llegado al punto que cuando pasa el Santísimo, no solamente aquí, sino cuando he ido a otras misas, lloro, no sé qué me pasa, pero lloro cuando siento una cosa que no le puedo explicar. Es algo hermoso, pero no lloro de tristeza, lloro como de una alegría que no puedo expresar. Claro que sí, muy bien. Entonces es entender que Dios siempre nos está amando. Imagínate que es que Dios siempre nos está rodeando. Dios siempre nos está acariciando por dentro y por fuera. Estamos llenos de Él, solo que a veces no nos damos cuenta. Y según las creencias que tengamos, nos damos o no nos damos cuenta. La mayoría de la gente no se da cuenta. Dios nos está amando siempre. Padre, en la línea de lo que usted estaba mencionando, me recordé de que hace unos días recibí un videíto donde estaban dando una anécdota de que un profesor en una clase con unos estudiantes les expresó que podían expresar su ira a través de tirar unos dardos a un juego del tiro al blanco, y que en ese tiro al blanco pusieran la foto de la persona con quien estaban enojados. Y los estudiantes comenzaron a poner las fotos de un amigo, de alguna persona que sentían que le habían hecho algo. Entonces luego el profesor pidió que quitaran los dardos y lo impresionante para los estudiantes que habían tirado los dardos era que detrás de la imagen de esa persona que habían dibujado, que habían pegado en el papel, estaba la imagen de Cristo destruida. Entonces, pues a mí me quedó como un recurso catequético interesante para compartir con los niños, para compartir incluso con los adultos, porque a veces no tenemos esa conciencia de lo que usted acaba de mencionar, de que Jesús está en la Eucaristía, está en la palabra y está en los hermanos. Entonces, si no nos sentimos cuerpo de Cristo, si no sentimos y no creemos eso, no vamos a estar alegres y no nos vamos a conmover con el dolor del hermano, con las caídas del hermano, porque vamos a ver separación, vamos a ver errores y vamos a ver juzgamiento. Pero si nos sentimos uno, cuando el hermano se equivoca, pues no vamos a poder abrir la boca para criticarlos, porque vamos a sentir que somos nosotros mismos realmente que nos estamos equivocando. Entonces siento que es un recurso didáctico interesante que podemos utilizar para nosotros mismos, porque podemos, sí, porque en un momento dado podemos estar conscientes, ay sí, es verdad, pero al ratito, si dejamos de velar y orar como nos manda el Señor, podemos distraernos. No es como quien dice, llegué y ahora ya yo estoy aquí y los demás están en otro lado, sino
estar en esa conciencia de que todos día a día tenemos que estar en velar y orar y en fascinarnos con la Eucaristía, porque por lo menos en lo particular como testimonio, yo siento que el día que no participo en la Eucaristía, ese día mi vida está distinta, porque siento que pierdo un poquito la conciencia realmente de quién soy. Muy bien, yo creo que es sumamente importante el velar y orar. Fue la recomendación de Jesús. ¿Cómo poder mantenerse conscientes? Velen y oren. Entonces, claro, entonces miren, por ejemplo, Jesús, cuando el caso que siempre muchas veces menciono, con Zaqueo, ¿no? Con Zaqueo, ¿qué veía la gente con los ojos? ¿Qué percibían con los oídos? ¿Qué percibían con la historia de Zaqueo? Era un pecador. Podríamos decir que, según el modo humano, objetivamente era un pecador. Era un publicano, jefe de publicano, rico, se había enriquecido robándole a los necesitados, a los pobres. Pero cuando la gente, dice, se quedó en la casa de un pecador, lo que Jesús dijo fue, este también es un hijo de Abraham. Es decir, la mirada física, la mirada superficial, egoica, es lo que nos hace juzgar. La mirada interior, la mirada crística, la mirada desde Jesús, nos hace ver mucho más allá, y de lo que aparentemente se ve en el exterior, uno puede captar en el interior a un hijo de Dios, a una hija de Dios. Y esto es fundamental para nuestra salud emocional y física, porque en la medida en que aprendamos a ver con amor y compasión desde el yo real, desde nuestro yo sagrado, entonces la vida tiene más paz, la vida tiene más alegría, y lo que hacemos, lo hacemos con alegría. Santa Teresa de Jesús decía a las hermanas, a las monjas que estaban en el monasterio, lo importante no es hacer las grandes tareas en la comunidad. Lo importante es que cada cosa que haces, por muy pequeña que sea, la hagas con amor. Porque lo que haga con amor, por muy pequeño que sea, ya es un milagro. Somos hacedores de milagro. Cada vez que hacemos algo desde el amor, aunque sea fregar un plato, estamos haciendo un milagro. El milagro es el amor con que vivo y en el que vivo. Bien, te damos gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad, por entrar en esta introducción a esta carta de San Pablo, segunda a los tesalonicenses, que podamos preparar nuestros corazones y nuestras mentes para asumir todo lo que nos enseñe en nuestras comunidades, en nuestras casas, en nuestras vidas, y así podamos vivir tu shalom, tu plenitud de vida en nosotros, sabiendo que en ti nos movemos, somos y existimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recordamos que le esperamos el próximo martes a esta misma hora. Mil bendiciones.